Recuerden que estamos a lo largo de estas semanas en una serie de sermones respondiendo a la pregunta ¿quién es Dios? ¿Sí? Y hemos visto diferentes atributos de Dios y hoy vamos a ver un atributo muy importante de Dios y que curiosamente es un atributo que genera muchas controversias entre los creyentes, en el mundo evangélico, genera disputas doctrinales, porque es un atributo que desde luego nos lleva a confiar en Dios y no tanto a intentar expresarlo, definirlo, sino vivirlo y creerlo. Y es bueno que esa sea la actitud durante todo este sermón. El atributo del que vamos a hablar esta mañana es Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es Señor, Dios es inigualable, Dios es supremo, omnisciente, presciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, sobrenatural. Dios es soberano. Y a lo largo de esta prédica vamos a ver diferentes puntos. El punto número 1 es que Dios revela que es soberano a lo largo de las Escrituras. El punto número 2, que ser soberano implica, por lo tanto, no tener por qué dar explicaciones de cómo se ejerce dicha soberanía. Punto número 3, que el primer paso para todos nosotros es aceptar la soberanía de Dios, no intentar interpretarla o explicarla. En el punto número 4 veremos un ejemplo práctico de la soberanía de Dios en la vida de Job. En el punto 5, una exposición bíblica de Job 42 del 4 al 5 y una conclusión final en la que podemos entender mejor la soberanía de Dios por medio de la soberanía de Cristo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. Punto número 1. Dios es soberano. Dios se revela como un Dios soberano a lo largo de toda la Biblia. No podría decirle en cuántos versículos dice que Dios es Señor, por ejemplo. Cientos de ellos. Le voy a dar algunos ejemplos bíblicos bastante claros respecto a dicha soberanía. Salmos 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmos 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, dice Jehová, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, una clara referencia al verbo hecho carne en Juan 1:14. Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Dios es soberano. Y esto implica, si es un ser soberano, por lo tanto, que no tiene por qué darnos explicaciones a nosotros, criaturas, de cómo ejerce su soberanía. Precisamente la definición de ser soberano es no tener que dar explicaciones de cómo actúo en base a dicha soberanía. Eso no significa que Dios no se revela al ser humano. Dios se revela al ser humano. Dios nos muestra la verdad. Dios quiere tener una relación con nosotros, tiene una relación con nosotros. Dios nos ha dado su palabra para conocer más de Él, pero en ningún caso nos tiene por qué dar explicaciones. Es decir, si las da, es porque Él quiere, no porque esté obligado a hacerlo. Dicho de otra manera, Dios no tiene que darnos explicaciones a los seres humanos. Nosotros tenemos que darle explicaciones a Dios. Dios no nos rinde cuentas a nosotros. Nosotros rendimos cuentas delante de Dios. Lo que Dios revela es porque Él así lo quiere en su soberanía. Lo que Dios nos revela es porque Él así lo quiere en su soberanía. Conocemos diferentes atributos de cómo Dios ejerce su soberanía. Le he dicho antes, omnisciente, conoce todo. Presciente, conoce antes de que suceda. Omnipresente, está en todo lugar. Omnipotente, lo puede todo. Pero en ningún caso esto implica que Dios
deba obligatoriamente darnos explicaciones, como si fuera una exigencia del ser humano delante de Dios. Y esto implica que muchas veces tenemos una cierta confusión bíblica de la soberanía de Dios. Y esto provoca debates doctrinales de todo tipo a lo largo de los siglos, incluso en los creyentes evangélicos. Sin embargo, le puedo decir, y le voy a dar 3 ejemplos hoy para que usted vaya desarrollando la idea de que la soberanía de Dios es más profunda de lo que muchas veces planteamos. Por ejemplo, en Éxodo conocemos un texto muy conocido acerca de Faraón y de cómo su corazón estaba endurecido por todo lo que Dios iba a hacer y hacía con las plagas en Egipto, ¿sí? Y hay 14 textos que nos hablan del corazón endurecido de Faraón. 7 de ellos nos dicen claramente que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero otros 7 nos dicen que Faraón endureció su corazón. ¿Cómo es esto posible? Es posible porque tenemos que entender bíblicamente que muchas veces Dios revela su soberanía vertical, pero en otras ocasiones revela nuestra responsabilidad delante de Dios. Que hay textos bíblicos que nos revelan que Dios es soberano y todo lo que acontece es porque Él así lo quiere o así lo permite. Y del mismo modo hay textos bíblicos que nos advierten y recuerdan que tenemos responsabilidad delante de Dios como seres humanos y criaturas. No es el único texto que le puedo mencionar. Hay también una historia muy conocida, el censo de David al pueblo de Israel. Y tenemos 2 relatos en 2 de Samuel y en 1 de Crónicas que hablan exactamente del mismo censo. Fíjense lo que dice 2 de Samuel 24:1. Soberanía de Dios. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Dios quería traer juicio al pueblo de Israel e incitó Jehová a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y ahora tenemos 1 de Crónicas 21:1, exactamente el mismo censo. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. 2 de Samuel dice que Dios incitó a David. 1 de Crónicas dice que Satanás incitó a David para el mismo censo. ¿Cómo es esto posible? Misma verdad, mismo suceso, perspectivas diferentes. En una se nos recuerda la soberanía de Dios, que aun Satanás está bajo la soberanía de Dios, y en otra se nos recuerda nuestra responsabilidad de ese David que es tentado por Satanás y cae en la tentación. El texto completo, si uniéramos los dos, sería: Dios permitió que Satanás indujera y tentara a David a hacer un censo, el cual David dio lugar a la tentación e hizo un censo del pueblo de Israel, porque Dios iba a traer juicio al pueblo de Israel. Hermanos, tenemos que entender que la soberanía de Dios se mantiene intacta a pesar de nuestras decisiones y que no hay nada que pase inadvertido para Dios, pero del mismo modo tenemos que entender que nosotros rendimos cuentas a Dios. Le doy un tercer texto muy conocido del profeta Ezequiel, utilizado en infinidad de ocasiones para hablar de la regeneración total del ser humano, de cómo Dios obra de forma soberana para que el ser humano tenga un encuentro con Él. Ezequiel 36, 26 al 27, un texto muy conocido. Os daré, dice Jehová, a vosotros corazón nuevo. Y pondré yo, Jehová, en vosotros espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Soberanía de Dios. Sin embargo, muy pocos cuando utilizan este texto recuerdan que el mismo Ezequiel, trayendo la misma verdad en Ezequiel 18, da una perspectiva diferente de parte de Dios. Dice Jehová, Ezequiel 18 del 30 al 32. Por tanto, yo, Jehová, os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos vosotros y apartaos vosotros de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Soberanía de Dios, responsabilidad del ser humano. Y el error es que creemos, por algún motivo, que son posturas contradictorias, pero son complementarias. No son contradictorias. Ambas son bíblicas, ambas son necesarias y ambas son complementarias. Porque podríamos incurrir en el error grave, por algún motivo, de creernos tan libres y otorgándonos tanto poder de decisión, que llegáramos a creer y pensar que nos hemos salvado por nosotros mismos. Yo me arrepentí, yo creí, Jesús fue un medio de alguna manera, pero yo hice, siendo nosotros nuestro propio Salvador. Y por el otro lado, y en sentido contrario, podríamos llegar a pensar, si nos vamos al otro extremo, que soy un mero robot o un objeto en el que Dios va poniendo todos sus designios y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad delante de Dios y que por lo tanto, en último término, todo lo que pase para bien o para mal es cosa de Dios y yo soy un mero objeto. Ni lo uno ni lo otro. Son posturas complementarias. Por eso, el primer paso es aceptar la soberanía de Dios. No intentar interpretarla o explicarla, sino aceptarla. La soberanía de Dios no se explica, se acepta. No conozco ningún creyente. Jamás he escuchado el testimonio de un hijo de Dios que diga, yo me salvé por mí mismo, o soy salvo por mí mismo. Jamás escuché semejante cosa. Ni por sus obras, ni por su esfuerzo, ni por sus penitencias. Jamás he escuchado a un hijo de Dios decir que es salvo por sí mismo. Jamás he visto una persona que haya pasado por la cruz y diga semejante cosa. Jamás. No conozco ningún hijo de Dios, al menos yo no lo conozco, que se impute ningún mérito, logro o virtud de su salvación y que diga que él se arrepintió por su esfuerzo, que él tuvo fe porque él generó fe en sí mismo y que con muchos esfuerzos y pasos se encontró con Cristo porque así lo determiné yo. Jamás he escuchado este testimonio. Por el contrario, le podría decir que todos los testimonios comunes en un hijo de Dios o en los hijos de Dios son semejantes a este. Estábamos en nuestros delitos y pecados, en la deriva espiritual, en bancarrota espiritual, directos al infierno. Pero sin embargo, Dios por su gracia y misericordia transformó y cambió nuestras vidas. Y sí nos arrepentimos, y sí creímos, y sí por gracia somos salvos por medio de la fe, no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9. Ese es el testimonio común de todo hijo de Dios. Esto implica, por lo tanto, hermanos, que no podemos pretender explicar la soberanía de Dios por medio de nuestra razón o intelecto. Porque a veces escucho, tanto de un extremo como del otro, frases que me preocupan. Dios es soberano, no un tirano. ¿Me oyó? Dios es soberano, no un tirano. Dios no actúa de forma caprichosa. Dios no se salta su propia justicia, Dios no ignora el resto de sus atributos, Dios es soberano, no un tirano. Pero del mismo modo le digo que Dios es soberano, no subordinado. Es decir, no rinde cuentas a nadie, no está bajo el gobierno de nadie, ni tampoco la existencia de Dios se basa en cumplir mis deseos, en responder mis peticiones o ambiciones personales. Dios es soberano, ni tirano ni subordinado. Por eso la Biblia es un manual muy interesante para ir conociendo y redescubriendo poco a poco la soberanía de Dios. Y le pongo un ejemplo en uno de los libros idóneos para conocer la soberanía de Dios, que es el libro de Job. El libro de Job nos ayuda a entender que no sabemos nada. Fíjense, el libro comienza con la soberanía de Dios permitiendo que Satanás toque a Job, toque y mate a sus hijos, toque y su mujer se vaya, toque y quite todas sus posesiones y aún le traiga enfermedad física. Dios le dice, toca a todos, menos su vida, toca todas las teclas. Y Satanás empieza a tocar las teclas. Plim, plam, plum. Lo que le estoy diciendo es que así comienza soberanía de Dios. Y diremos, qué cosa tan terrible.
¿qué prueba es esta para el santo Job? ¿Saben cómo responde Job nada más comenzar el libro de Job? Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y un poco después, Job 2:10. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La sensación nada más comenzar el libro de Job es que Job parece preparado espiritualmente para soportar la prueba por medio de su fe en Dios, no de su razón. Es decir, la fe de Job lo sostiene. Lo que cree en Dios lo sostiene, no su intelecto. Job lo cree, pero Job no lo entiende. De hecho, la fe de todo hijo de Dios, le recuerdo que debe ser probada. La fe, no la razón. La fe es probada. Y lo que nos sostiene en la prueba, dificultad y en lo más adverso de este mundo, sociedad y vida, es la fe del creyente, no la razón ni tampoco la emoción. Primera de Pedro 1 del 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este proceso de prueba en la vida de Job, un proceso integral, total en su vida, comienza a producirse y Job a lo largo de este proceso va a conocer mejor quién es Dios. En los siguientes capítulos podemos ver cómo los amigos de Job vienen a animarlo inicialmente, pero después de ver el caso de Job, todos ellos comienzan a dar por hecho que si Job está así es porque ha pecado y está lejos de Dios. Venían a animarlo, pero el ánimo duró poco. Luego empezaron a juzgarlo. ¿Y qué hace Job? En los siguientes capítulos, Job ve injusta esta acusación, intenta defenderse delante de sus amigos, intenta defenderse delante de Dios, y esta situación de estrés, de acusación de sus amigos, lo lleva a empezar a preguntar y cuestionar a Dios ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En su desesperanza no se aparta de su fe, pero empieza a no entender nada. Estoy pasando por esto, no hay ningún pecado que yo pueda ver, vienen mis amigos, me empiezan a acusar y dice, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Empiezan los porqués de Job. Sin embargo, después de muchos porqués de Job y después de muchas acusaciones de sus amigos, los últimos capítulos del libro de Job termina con Dios respondiendo a las preguntas de Job. ¿Quieres saber sus respuestas de parte de Dios a Job y a todos nosotros hoy? Bien, vamos a Job 38, del 1 al 18, se lo leo rápidamente. Job pregunta y ahora, al final del libro, Dios comienza a responder. Job 38, del 1 al 18. Escuche muy bien y atentamente. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese que pregunta sin saber? ¿Quién es ese que opina sin tener ni idea? Ahora, ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, dice Jehová. Verso 4. Esta pregunta es para todos nosotros en esta mañana. De parte de Dios para nosotros. Dios nos pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos en ella los impíos?
Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta la anchura de la tierra? Declara si sabes todo esto. Y ahora Dios sigue preguntando a Job, Job 40 del 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría? ¿Tiene sentido contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Porque delante del Dios soberano tenemos mucho que callar y poco que decir. Mucho que callar, poco que decir. Y Job lo está entendiendo. En este proceso integral de Dios en la vida de Job, para que conozca mucho más de Dios. Y ahora Job llega a la conclusión en Job 42 del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, omnipotente, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, omnisciente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí empezó a entender Job quién era Dios y la soberanía de Dios después de vivirla. Y el trato y prueba de Dios para con su vida. ¿Saben cuánto tiempo tardó Dios en restaurar las posesiones de Job, la familia de Job, los hijos de Job, las cabras y bueyes de Job? ¿Sabes cuánto? En un instante. ¿En qué Dios cree que creemos? ¿Usted cree que tiene algún problema Dios soberano con derramar su bendición? Pero tenemos que conocerlo. Por eso quiero exponerle rápidamente Job 42 del 4 al 5. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos despacio. Oye, te ruego y hablaré. Dios oye cada palabra, cada pensamiento, cada intención y cada acción de cada ser humano omnisciente. Dios oye cada palabra, cada pensamiento, cada intención y cada acción del ser humano antes de que lo hagamos, presciente. No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios, omnipresente. No hay nada que Dios no pueda hacer, omnipotente. Por eso, cuando hablamos con Dios, rogamos poder hacerlo. Oye, te ruego y hablaré. Hermano, ¿en qué Dios creemos? ¿En el Dios de las Escrituras? ¿Sí? ¿En el Alfa y Omega? Principio y fin. ¿El Dios 3 veces santo? Jehová de los ejércitos. Dios todopoderoso. El Dios que nos creó, nos formó y nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Aún antes de que existiéramos, todo ya estaba preparado y determinado por Él. En ese Dios creemos. Ese es nuestro estandarte. Entonces, cuando hablamos con Él, rogamos para poder hablar. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ya no es preguntar con reproches. Ya no es preguntar para demostrar nada. Ya no es preguntar para justificarnos. Ya no es preguntar para que nos den explicaciones. Ya no es preguntar para que nos rindan cuentas. Es preguntar para aprender. Es preguntar para ser verdaderamente enseñados, corregidos, instruidos, dirigidos, guiados, exhortados y redarguidos. Es la pregunta de un aprendiz.
Es la pregunta de un discípulo, es la pregunta de un niño, es la pregunta de un hijo a su padre. Así es como preguntamos delante de Dios para verdaderamente conocer más de Él. No con exigencias, no con presuposiciones, no con ideas formadas previamente, para aprender. Te preguntaré y tú me enseñarás. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, como niños a los pies de su Padre. ¿Qué diferencia creen que había entre esos fariseos que preguntaban a Jesús todo el tiempo cosas y María en su propia casa a los pies del Maestro, olvidándose de hacer la comida? ¿Cuál es la diferencia? Esos hombres fariseos preguntaban a Jesús para demostrar sus razones. María se sentaba a los pies del Maestro para conocer las razones de Cristo. Ellos querían demostrar con sus preguntas sus argumentos. Ella quería conocer los argumentos de Cristo. Ellos querían demostrar con sus preguntas sus propios conocimientos. Ella quería aprender los conocimientos de Cristo. Ellos querían demostrar sus virtudes y talentos. Ella quería conocer las virtudes y talentos de Cristo. Ellos querían demostrar sus propias obras. Ella quería probar, degustar y experimentar las obras de Cristo. Preguntamos para ser enseñados, no para enseñar. Preguntamos para aprender de Dios. Job dejó sus preguntas retóricas, sus quejas e ideas metafísicas de la vida, se sentó y empezó a escuchar la voz de Dios. Por eso te preguntaré y tú me enseñarás. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Y hermanos, es el problema principal. La vida cristiana no es una teoría. La vida cristiana no es una postulación ética o moral que alguien inventa para ver si eso es más digno. Marx y Engels inventaron el comunismo como una idea de vida. La vida cristiana, las Escrituras, se viven. No solo se conocen, se viven. Es práctica, praxis. Es totalmente práctica. Y la propia Escritura nos advierte de esto una y otra vez. Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Lucas 7:24, un texto más que conocido de Jesús. Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, praxis, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero 2 versículos después dice, pero cualquiera que me oye, el problema no está en escucharlas, sino que no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Santiago 1:22, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vivimos en tiempos peligrosos. Déjeme que se lo diga. La Iglesia evangélica moderna vive tiempos peligrosos, tanto en la ortodoxia como en la ortopraxis. La ortodoxia es la doctrina correcta, la ortopraxis es vivir la doctrina correcta. Y tenemos problemas en ambas en estos tiempos. Si vivo la doctrina errada, entonces vivo una mentira. Pero si conozco la doctrina correcta y no la vivo, también vivo una mentira. Porque pudiendo hacerlo bueno, no lo hago. Ortodoxia, ortopraxis, fallamos en ambas. Podemos estar durante años creyendo que somos buenos creyentes e hijos de Dios. Durante años. Podemos estar durante años creyendo que el cielo nos espera. Podemos incluso por años ver nuestras propias obras que de alguna manera reflejan el carácter de Cristo en nosotros. Podemos llevar una vida moralmente mucho más alta que la media o religiosa y sin embargo vivir de oídas. Judas fue llamado para ser de los 12 discípulos, Marcos 3:19. Judas fue comisionado con los 12 para hacer señales y milagros, Lucas 9:1. Judas tenía la responsabilidad de llevar el ministerio de Jesús en la parte financiera, la bolsa, Juan 12:6.
Judas había oído y escuchado el Sermón del Monte, Mateo 5. Judas había visto andar a Jesús sobre el agua, Mateo 14:26. Judas había visto alimentar a 5.000 personas con unos panes y unos peces, Mateo 14:19. Judas había sido limpiado en sus pies por Cristo, Juan 13:5. Judas compartía la mesa con Cristo instantes antes de entregarlo, Juan 13:26. Podemos estar al lado del Maestro, convivir con el Maestro, compartir experiencias con el Maestro, ser considerados cercanos del Maestro, ser llamados por el Maestro, ser vistos como discípulos del Maestro, ser usados con poder de Dios con el Maestro y conocer de oídas a Cristo. De oídas. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Usted cree que Job se refiere a ojos naturales o espirituales? ¿Usted cree que Job se refiere a ojos de la carne y la razón o ojos de la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así de poderosa es la fe del creyente. Judas, viendo a Jesús con sus ojos naturales, no veía nada con sus ojos espirituales. Job, sin ver con sus ojos naturales nada, veía todo con sus ojos espirituales. Nosotros podemos ver a Cristo sin verlo. Aleluya. Por eso Jesús responde a Tomás. Jesús le dijo, Juan 20:29, porque me has visto, Tomás, entonces ¿qué? Creíste con tus ojos naturales. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora le completo el texto que leí antes de 1 de Pedro 1 del 6 al 9, quédense con el detalle final. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quienes amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin, el motivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Se lo digo de esta manera, prefiero ver sin ver que no ver viendo. Prefiero ver sin ver que no ver viendo. Ojos de la fe. Por eso, este hombre Job, proféticamente, miles de años antes, dice en Job 19, 25 al 27 sobre Cristo, miles de años antes. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás viviendo? Que podamos decir, como Elías se presentó delante de Acab, vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya. Porque déjeme decirle, queramos o no, delante de la presencia de Dios estamos siempre. Es omnipresente en todo lugar, en todo momento. Que podamos decir, entender, creer y vivir, vive Jehová en cuya presencia estoy, no aquí en una iglesia, en su casa, en su trabajo, en todo momento, cuando nadie parece verle, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa es la verdad de Dios, pero por algún motivo pretendemos vivir como si no fuese cierto. Todos estamos delante de la presencia de Dios y del Dios soberano. Como conclusión, podemos entender mejor la soberanía de Dios por medio de la soberanía de Cristo. Si yo le preguntara, ¿cuál es el acto del ministerio de Jesús que mayor refleja la soberanía de Cristo? ¿Cuál es el acto a lo largo del ministerio? Quizá la multiplicación de los 5.000. Eso fue fuerte, ¿verdad? Andar sobre el agua, y que los vientos se paren, madre mía. Saber lo que la gente pensaba. Decir con la boca para que el siervo del centurión sea sano al instante.
La transfiguración. Yo tengo uno personal que es mi favorito en el ministerio de Jesús. Juan 11, la resurrección de Lázaro. Es un acto bastante soberano de Jesús, ¿verdad? Hagamos una recapitulación rápidamente. Jesús declara que la enfermedad de Lázaro, al principio del capítulo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. Jesús decide retrasar su visita de su amigo enfermo esperando a que se muera. Juan 11:6. Ahora Jesús decide ir a visitar a Lázaro sabiendo que ya está muerto. Juan 11:11. Jesús se niega a aceptar que Lázaro seguirá muerto ese día. Juan 11:23. Jesús va al sepulcro de Lázaro que lleva 4 días muerto. Juan 11:38, en descomposición absoluta. Jesús pide que saquen la piedra del sepulcro. Juan 11:39. Jesús da gracias al Padre como testimonio a nosotros y a todos los que estaban presentes de que vino a hacer la voluntad del que lo envió. Juan 11:41 y 42. Jesús fija su mirada en la tumba y grita: ¡Lázaro, ven fuera! Juan 11:43. El muerto sale de la tumba al instante, aún con las vendas y el sudario puesto. Juan 11:44. ¿Qué acto de soberanía es este? ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí? A Jesús le parece bien y le parece apropiado dejar que Lázaro se muera de su enfermedad, dejar que Marta y María lloren desconsoladas porque Jesús no ha venido antes, que todo Betania esté endechando al muerto de luto. ¡Ah, Lázaro! Si hubieras venido antes, todo ese mortuorio, todo ese espíritu de muerte le parece conveniente a Jesús para mostrar la gloria de Dios en su soberanía. Permite no solo que Lázaro esté enfermo, sino que se muera, que las hermanas piensen que no hay esperanza, que los discípulos digan: no volvamos a Betania, que nos van a matar. Todo eso aconteciendo en ese lugar. Y sin embargo, ese muerto, 4 días muerto, pudriéndose en una tumba, no estaba tan muerto para que Cristo dijera que se levantara y se levantase. No estaba suficiente muerto el muerto para que no se levantase. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué soberanía es esta, Padre! ¡Qué cosa tan grande y preciosa y profunda! Ni siquiera la muerte lo podía retener al muerto. Si Cristo declara la palabra no vuelve vacía. Lo que Cristo habla se ejecuta. Lo que Dios declara se cumple. Lo que Dios proclama se produce. Y no hay opción alternativa. Levántate y anda. Y te digo de parte de Dios que aunque estés muerto hoy, si Cristo te llama, vivirás. Para la gloria de Dios. No hay alternativa posible. Si el Maestro te llama, si Cristo te llama, tú hoy vivirás. No me importa tu situación, no me importa tu estado, no me importa tu pecado, no me importa tu pasado. Si Cristo te llama, vivirás para la gloria de Dios. Esa es la verdad del Evangelio. Ese es el poder de la soberanía de Cristo. Oh Señor, aleluya. Por eso te digo, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esa es la soberanía de Cristo. Ese es el poder de Dios. Y sin embargo, sabemos todos que este no es el mayor acto de soberanía de Cristo. Es que aún hay más. Aún hay más soberanía. Aún hay más gloria. Porque la soberanía de Cristo no solamente se refleja con grandes milagros y señales, demostraciones del poder. La soberanía de Cristo se refleja en su humildad, en su sencillez, en su sufrimiento, en su obediencia al Padre. La obra de Cristo en la cruz no solamente es un acto de gracia, misericordia, y amor y justicia, también es un acto soberano de Cristo. Cuando anuncia a sus discípulos lo que le va a pasar en Jerusalén y aún así decide ir, soberanía. Cuando pide a sus discípulos que oren con él en Getsemaní sabiendo que se van a quedar dormidos, soberanía. Cuando permite que Satanás entre en Judas para que lo traicione, soberanía. Cuando es llevado ante Herodes y no abre su boca, soberanía. Cuando es llevado ante Pilato y no se defiende, soberanía. Cuando es azotado y lo soporta, soberanía. Cuando es insultado y blasfemado y avergonzado, soberanía. Cuando es cambiado por Barrabás para ser crucificado, soberanía. Cuando le ponen un letrero, rey de los judíos, soberanía. Cuando pide perdón porque no sabían lo que hacían, soberanía. Cuando entrega su espíritu, soberanía.
Dios en un acto soberano tomó a Satanás, tomó a los demonios, tomó a los principados, tomó a la ciudad de Jerusalén, tomó a los judíos, tomó a los fariseos, tomó a los discípulos, tomó a las mujeres, tomó a todos y orquestó un plan soberano y perfecto de redención del ser humano. En ese momento, solo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo sabían lo que allí pasaba. Los religiosos judíos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Los discípulos no tenían ni idea de lo que estaban viviendo. Satanás y los demonios no sabían lo que les esperaba. Los ángeles del cielo querían traer juicio a la tierra. La tierra se conmociona, se estremece, tiembla en un momento extraño en que miles de cosas están pasando simultáneamente, aquí físicamente y espiritualmente. Y en medio de todo ese aparente caos, de toda esa controversia, Cristo está a los mandos, Cristo es soberano, Cristo está al timón, Cristo gobierna, Cristo reina y se hace lo que Él quiere que se haga. Esa es la soberanía de Cristo. Por eso, cuando Pedro corta la oreja a Malco, ¿qué le dice Jesús? Mateo 26, 52 al 54. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El verbo hecho carne, la palabra no iba a volver vacía. La palabra no iba a volver con las manos vacías. La palabra, el verbo hecho carne, iba a venir con la redención del ser humano y la muerte derrotada. Oh Señor, qué maravilla es esta. Por eso para la violencia de Pedro y sana a Malco. Porque en la soberanía de Cristo, en la guerra más cruenta, en la lucha más feroz, en el momento más violento espiritualmente de la historia de la humanidad, y aun sabiendo lo que le iba a pasar, Cristo no levantó su mano para derramar la sangre de ninguno, vino a derramar la suya. Vino a derramar la suya. Oh Dios mío, no se puede aguantar. Piénselo por un instante. ¿Qué acto de soberanía es este? ¿Quién lo podría explicar? ¿Quién lo podría discernir? En el mayor acto de violencia de la humanidad, Él vino a derramar su sangre. Y en ese mismo acto de soberanía, autoridad, poder y determinación, destinado desde antes de la fundación del mundo, venció a la muerte, limpió nuestra maldad, rasgó el velo de arriba abajo, nos reconcilió con Dios, derrotó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfó en victoria, nos dio acceso al trono de la gracia, nos santificó y nos apartó como pueblo y nos dio esperanza de vida eterna. Para la gloria de Dios. Soberanía. Pura soberanía de Dios. Que los demonios tiemblen. Que los seres humanos tiemblen. Que la tierra tiemble. Que la creación tiemble. Dios reina. Cristo gobierna. Preparen camino al Rey. Cristo a los mandos. Jamás podremos explicar con exactitud cómo Dios ejerce su soberanía. Pero podemos sentarnos, contemplar y maravillarnos y asombrarnos de quién es nuestro Dios. Eso sí lo podemos hacer. Hoy puede ser el último día en tu vida. El año termina. De que conozcas a Cristo de oídas. Hoy puedes ver a Cristo con los ojos de la fe. Puede ser tu Señor y tu Salvador. Y aún como hijo o hija de Dios que quizás hayas olvidado quién es tu Señor y tu Salvador, hoy te puedes recordar quién es. Nosotros no adoramos a un Dios pequeño, ni a un Dios de plata, de oro, de bronce, de madera. No adoramos a un hombre, no adoramos a un gobierno, ni a un político, ni a alguien tan frágil y vulnerable como un ser humano insignificante. Nosotros adoramos al 3 veces santo. ¿Usted sabe lo que significa decir que Cristo es mi Señor? Mi Señor. ¿Qué no será posible en Dios?
¿Qué Dios no puede hacer? Dígame, ¿cuál es el reto, el desafío? Pero ¿cuál es el problema? Lo dice Santiago, pedimos como no nos conviene, porque pedimos para nuestros propios deleites, no para la gloria de Dios. ¿Y si el motor de mi vida no fuera yo y fuera Él? ¿Y si el propósito de mi vida fuera el propósito por el cual Dios me creó, que es para su gloria? Este barrio estaría a los pies de Cristo. Su casa estaría a los pies de Cristo. Su familia, ese familiar terrible, a los pies de Cristo. Les recuerdo que los discípulos de Jesús eran terribles. Pedro era más obstinado que usted y que yo. Lea a Pedro en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4. Y vea quién es Pedro con Cristo. Si lo pudo hacer con él, lo puede hacer con usted. Dios es soberano. Dios es poderoso. Cristo a los mandos. Le voy a invitar a que se ponga de pie en esta mañana. Digno de recibir toda adoración, digno de exaltarte con mi canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, muestra a todos quién tú eres. Lléname de ti, Dios, llevaré tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de exaltarte con mi canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, muestra a todos quién tú eres. Lléname de ti, Dios, llevaré tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, muestra a todos quién tú eres. Lléname de ti, Dios, llevaré tu amor al mundo. Edificaré mi vida en ti, mi fundamento
edificaré mi vida en ti, mi fundamento firme, mi confianza está en ti, Señor, y no seré, edificaré mi vida en ti, mi fundamento firme, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, muestra a todos quién tú eres. Lléname de ti, Dios, llevaré tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, muestra a todos quién tú eres. Lléname de ti, Dios, llevaré tu amor, edificaré mi vida en ti, mi fundamento firme, mi confianza está en ti, Señor, y no seremos. Las voces conmigo. Edificaré mi vida en ti, Mi fundamento firme, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido.